Ok, ¿empiezas? Hola, bienvenidos a lo que tentativamente es Conspirando con México. Yo soy Viridiana y me acompaña Ana Silvia Hernández Romero. Bueno, rápidamente para introducirnos, mi nombre, como dije, Viridiana. Estoy actualmente viviendo en México. Me interesa mucho lo que está pasando a nivel nacional, internacional. Y pues me encanta debatir, me encanta expresar mi opinión, mi análisis. Tal vez a veces puedo ser un poco, me salgo mucho de la caja, empiezo a conspirar y aquí mi mamá y mi cojos me hará saber cuando ya me esté saliendo de lo posible a lo imposible, que a veces termina siendo posible, pero el propósito no es tanto debrayar, pero sí en base a elementos reales y a verdades, ayudar al debate y al análisis, porque pues al final de cuentas nadie sabe todo, nadie es Dios y nadie saberlo todo, y yo creo que la única forma en la que podemos seguir adelante es que si todos nos podemos escuchar, porque todos tenemos piezas del rompecabezas y el rompecabezas en general en el aspecto más grande es México y ese es el que tiene que salir adelante. Entonces, bueno, ese es el propósito del canal o de este espacio. Te dejo que te presentes. Ok. Bueno, mi nombre es Ana. También estoy participando en este proyecto de mi hija, de una ciudadana que normalmente esto lo hacemos casi todos los días, pero lo hacemos privadamente y nos llevamos mucho tiempo siempre platicando de los acontecimientos que han pasado y que están pasando en México. Y pues llegamos a la conclusión de que queremos hacer algo más. Y lo que queremos hacer es ayudar a las personas, algunas personas que quieran y que tengan la mente amplia para poder escucharnos, no sé, disipar algunas dudas, porque hemos notado, yo desde Chicago, aquí vivo en Chicago, y mi hija desde México, pues que las cosas sí son bastante interpretadas, mal interpretadas y a veces yo al menos me siento muy frustrada pues sí, de ver que muchos de amigos, familiares, público en general, yo veo que algunos están teniendo malas informaciones y luego ya no saben de la corrección o cuando se cayó una fake news, a lo mejor no llega un momento. Ojalá que este espacio sirva para eso. Y me gusta el nombre que le puso Viridiana y se llama Conspirando con México. Porque todos los medios, los tradicionales, están conspirando contra México. Nosotros estamos tratando por medio de esta pequeño programa o podcast, como se llame, tratamos de conspirar, pero a favor de México. ¿Y por qué? Pues como les dije, ¿no? Esta Viridiana va a dirigir esto porque, bueno, ella tiene más experiencia en todo esto, ella siempre ha sido muy buena para comunicarse, yo estoy aprendiendo, yo le daré mi opinión con todo el respeto que me merece, porque pues para esto es, ¿no? Yo no sé todo, yo lo único que les puedo decir, y eso sí, que las 380 conferencias de AMLO, todas las conferencias me las he echado, no una vez, sino a veces hasta 2 veces al día, porque me gusta estar enterada antes de dar un comentario. Pues entonces seguimos con... antes de irme, quisiera yo decir algo que me lo he oído con un periodista muy bueno que se llama Luengas, se apellida Luengas,
Y él dice que uno les Venga. enseña a la luna y quedan viendo al dedo. Eso se me hace tan interesante. O sea, cuando a veces veo las noticias y cuando yo veo otras personas que tratan de explicar, la gente no ve realmente el meollo del asunto, sino se detiene en detalles, ¿no? Y esto es lo importante. Vamos a tratar de ver si a nuestras palabras sencillas, sin palabras, ¿cómo se podría decir? Rebuscadas, sino palabras sencillas como la que una señora como yo puedo explicarles, ¿no? Para que entiendan más o menos lo que yo ya entendí o creo haber entendido. Ahí juntas nos vamos a corregir. Y digo, Ok, tampoco es tu nosotros turno. a lo mejor a veces no Sí, entendemos todo y a través del debate ya es lo que podemos al final de cuentas deducir o saber en qué está faltando, cuál es el, claro, eh, claro. ¿no? Porque también, o sea, que quede claro que no, ninguna de las dos hemos comprado ideas de nadie, ninguna de las dos nos han hecho cambiar, o sea, no hemos sido endoctrinadas, al contrario, creo que algo que ha sido muy representativo de el andar de mi mamá y el andar mío es que ha sido individual, es que no, a lo mejor el mío sí fue influenciado por ella, porque pues digo, crecí en su casa, pero eso no quiere decir que siempre que no fue una imposición y que al contrario, al final de cuentas, cada quien ha definido sus puntos de vista, sus valores jerárquicos con los que vemos el mundo y al Uh-huh. definirnos, entonces después nos hemos encontrado y nos hemos juntado y hemos en turno encontrado a personajes como Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y como otras personas, como mamá estaba mencionando, el periodista Rubén Luengas y muchas otras personas afines, no a una persona, no a un personaje, no a un ídolo, sino si están familiarizados con Batman, es casi es un símbolo, pero no es que la persona sea un símbolo, es que es nosotros, los que hemos caminado, los que hemos andado, los que hemos visto y hemos desarrollado una filosofía de vida. Eh, los que hemos andado así y al final podernos encontrar y podemos ver que hay otros que existen y que pensaban como nosotros y que no estábamos locos y que a lo mejor sí era posible, es de ahí de donde viene la unidad. Entonces, la unidad o el que uno salte por una persona no quiere decir que uno esté saltando por esa persona, uno está saltando por nuestras convicciones y por nuestras ideologías y por nuestra filosofía y por eso es personal. No, Claro. no es un aspecto de idolatría, ¿no? Entonces, Sí, eso. yo estoy totalmente de acuerdo y también me he encontrado, bueno, yo tengo cuenta en Twitter, tengo mis seguidores, en Facebook tengo también personas, pero en Facebook tengo más familiares, y en otros medios de comunicación, pero lo que me he dado cuenta es de que cuando uno escribe cosas, suenan muy duras y normalmente se presta a la mala interpretación. He oído muchas veces que yo escribo algo tratando de dar mi punto de vista, obviamente no sé si sea el correcto, pero es el que yo he recopilado porque pues mi trabajo me da tiempo para escuchar, porque yo soy chef en escuelas y en otra empresa, entonces tengo todo el tiempo para escuchar todos los podcasts y escuchar las mañaneras y escuchar ¿cómo dice Gatell? ¿La tardera o la nochera? Algo así dijo, ¿no? Bueno, y realmente lo que yo sí puedo pensar es que es muy bueno diferenciar que no estemos de acuerdo.
yo llego a un momento que he entendido a todos, no casi todos, pero la mayoría de mis familiares y mis amigos, que se les hace difícil creer que ahora, no como antes, teníamos siempre el desahogo de echarle la culpa siempre de todo al gobierno. Era como una inercia, era como sí, como algo de decir, llegara quien llegara, teníamos que atacar y nos juntábamos todos. O sea, me acuerdo Peña Nieto, me acuerdo Felipe Calderón, Fox, no sé, Carlos Salinas de Gortari, y yo me acuerdo de más presidentes porque yo estoy más grande, como es Miguel de la Madrid, como es López Portillo, como es otros, ¿no? Que yo todavía se me fue la memoria, pero fue inercia. Ahora que Andrés Manuel López Obrador está haciendo cosas diferentes, aún queda la inercia, pero está injustificada. Y bueno, poco a poco les iremos contando lo que pensamos, cuál es el error. El error es cerrarse de ojos y pensar que a lo mejor, no sé, si ves afectado tus intereses, a lo mejor, o piensas tú que está en contra de los ricos, es la primera cosa que les tengo que decir. O sea, pienso yo y que no está en contra de los ricos, está en contra de las riquezas mal habidas por medio de corrupción. Entonces, muchas personas piensan que eso es el principal problema y por eso existen las luditas. Bueno, esa es una de las cosas, ¿no? Los mexicanos estamos acostumbrados a atacar al gobierno y como no lo podemos hacer o lo hacemos y luego llegan personas que pensamos lo contrario o que tenemos tenemos la perspectiva diferente, pues es cuando hay los conflictos, y más cuando son escritos. Porque si ahorita pienso como que se va a hacer más fácil, que al ver mi cara, a ver mi facción, a ver mi tono de voz, a lo mejor se va a entender que no estoy atacando a nadie, que no estoy tratando de imponer nada, simplemente como que siendo una obligación de decirles, a lo mejor no saben de este tema, y a lo mejor les puedo ayudar. Es lo único, o sea, ojalá que esto tenga algún tipo de recuperar a algunos de mis familiares y de mis amigos cuando escuchen esto. Bueno, comencemos con la agenda. Y bueno, antes que nada, me gustaría empezar agradeciendo a mi co-host, Ana Silvia Hernández, que aparte de ser una de las mejores seres humanos que he conocido, una persona inteligente, con criterio, aparte de eso, y de ser una persona que ha demostrado gran fuerza y que ha sufrido más de lo que muchos les gusta recordar, y que aún así, aún con todo, el sufrimiento y las injusticias que ella ha sobrepasado, aún así le queda un corazón grande lleno de amor. La admiro como persona, pero sobre todo porque es mi madre y ha sido mi guía y mi luz. Por lo que me gustaría aprovechar para comunicar ampliamente para todos aquellos amigos, familiares, sobre todo los amigos y familiares, porque los extraños, pues no hay problema, así son los trolls, pero a todos aquellos amigos y familiares que se han atrevido a censurar, no a una ciudadana libre, pero a mi madre, a su elder y a su mayor, por el solo hecho de decir lo que piensa y querer interrumpir la cadena infame de noticias falsas y de desinformación, y que a cambio ha recibido intentos de humillación, odio y palabrerías, les quiero decir que mi mamá, así como AMLO, no están solos. Y me duele mucho escuchar los nombres y las cosas que se atreven a decir de mi madre. Y solo quiero decir que es una gran decepción el que en la familia, en vez de que una época de solidaridad, se abracen a todos y se escuche a todos y se trabaje para el bien común, se hagan facciones basadas en el odio y en la propagación de miedo y la injusticia. Porque mucho de esta censura es injusticia. Esto que digo es a nivel micro, pero lo mismo se vive al nivel macro. Para aquellos que me pueden entender, cuando digo Azabov Sobilov,
Les quiero invitar a que arreglen su microcosmos para que así puedan aportar a la ayuda en el macro como lo necesita. Y su microcosmos en ninguna versión se beneficia atacando a la familia. Aguas, no estoy diciendo el desmantelar mentiras, eso es libre expresión, pero haciendo intentos de humillación y de en verdad lastimar a la gente. No sé qué tipo de religión o espiritualidad se practica en muchas de estas casas, pero para mí la educación que me han dado siempre ha sido esa de que cuando se me presenta un obstáculo o un retador, lo ético es alzarme a mí mismo, ser mejor para que mi argumento gane con bases y no dedicarme a despedazar al otro para así brillar o ganar. A lo mejor algunos argumentarán que hay formas, y lo mismo les digo, hay formas de decir y hablar, y sobre todo cuando se trata de nuestros mayores, de nuestros elders, que merecen todo el respeto, sin importar si consideramos que tienen la razón o no. Eso es lo que quería expresar, y ahora sí comencemos este primer episodio de este espacio que estaremos teniendo, empezando cada semana para poder hacer frente a conforme lo que podemos hacer, que es hacer práctica de nuestra libre expresión. Okay. So, la primera. Pues la primera. Ya lo último. Ya, bueno, está muy bien. Yo la verdad agradezco a tus palabras. Sé lo mucho que te duelen y pues yo creo que a cualquier hijo le dolería, ¿no? Que maltraten a alguien que pues que está cerca de su corazón. Yo de todo corazón perdono a todas esas personas que me han ofendido. Y bueno, yo no guardo rencores. Cada vez que hay un problema, pues trato de siempre, pues sí, olvidarme, ¿no? Pero es bueno que ahora con este podcast que vamos a hacer cada semana, la licenciada Viridiana y yo, vamos a tratar de limar quizás las asperezas pues de estos enfrentamientos de que he sido, en ese caso, pues he sido víctima, hemos sido de que me bloqueen, de que me digan, de que me hagan, pero pues realmente, vamos a limar y si no, pues sí, si sigue pensando así, está respetable, porque no creo que sea la primera vez que hemos estado en desacuerdo. Lo único que sí puedo decirles es de que yo a mi hija la he enseñado muy bien y ella ha sabido respetar a sus mayores y cuando he tenido problemas, siempre le he dicho a mi hija, los problemas son míos y no quiero que tú seas nunca grosera ni con tus tías, ni con las personas mayores, ni con nadie que se enoje conmigo, porque pues realmente es mi responsabilidad, no tuya, pero con el fuego y todo esto de la emoción, pues sí puede ser que ofenda, ¿no? Sí se siente feo porque pues uno, pues los vio crecer y bueno, obviamente amas a esas personas, yo las amo y por más que no me vuelvan a hablar o no me vuelvan a aceptar en su grupo, pues no, yo voy a mantener lo mejor de recuerdos, que son la familia, porque la familia es primero. La familia es la más importante. Y bueno, por ejemplo, ahorita el tema que más, o sea, hay tantos temas y hay tantas cosas que me rondan en mi cabeza, pero sí me gustaría que empezáramos por algo que está afectando también en Estados Unidos, y no nada más Estados Unidos, México, mundialmente, que es este problema del virus, y yo creo que ya se ha hablado demasiado, pero sí creo que deberíamos de empezar por el principio, ¿no? Con algo actual, que es lo del problema no nada más de la enfermedad ni de las muertes desgraciadamente, sino de lo que hay detrás de todo eso, que son las decisiones que cada país tiene que tomar y que no tenemos que tomar una decisión nada más porque el vecino lo tomó y también que no se dejen engañar porque nuestro presidente mexicano tiene que ver por su pueblo, no tiene que ver porque lo que hace Trump con nosotros aquí, ni lo que hizo China, ni lo que hizo Italia. Primeramente, porque somos totalmente diferentes. La gente es totalmente diferente, la alimentación es diferente, la población es diferente.
So, no podemos, hagan de cuenta que ustedes los compara a su mamá con el hijo de enfrente. Aparte que es molesto que te estén comparando con otra persona, las circunstancias familiares son totalmente diferentes. So, sí me gustaría que empezaran por ese tema, ¿no? Sí, y una de las cosas que me gustaría empezar es algo que se ha venido diciendo bastante, una u otra forma, de que sí hubo una respuesta pronta, que si no hubo una respuesta pronta, de que... Entonces, creo que hay que basarnos no en lo que se ha dicho, pero creo que es importante empezar a que veamos datos fijos y que podemos cualquiera de nosotros ir a ver, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con en la respuesta a México, desde cuándo se supo y la información que se ha difundido. Y no solamente en cuestión de que las mañaneras y todo eso, pero oficialmente, ¿cuándo se empezó a monitorear esta pandemia? Entonces, me voy a permitir compartir mi pantalla para compartir un par de cosas, ¿no? Entonces, aquí, estas cosas que les voy a mostrar está disponible para todos y todas en el internet. Esto es, aquí vamos a ver, esto es el boletín de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud. Este es la semana 2, del 5 al 11 de enero del 2020. Aún se tenía desde la primera semana todavía una alerta por ébola con literatura, pero si aquí vemos ya se está haciendo el aviso preventivo del nuevo coronavirus, los puntos clave, se tiene ya los síntomas, se tiene ya identificado de dónde viene y las recomendaciones que se tienen que llevar y los links a la información adicional. En esta semana es la primera semana que vemos este anuncio, este warning de que ya tenemos que estar vigilando estos síntomas, pero un poco más interesante aún es inmediatamente en la semana 3 del mismo boletín, aquí ya podemos ver, la semana 3 de epidemiología, y ya estamos en primera plana con los casos de infección respiratoria asociados al nuevo coronavirus. Ya tenemos más desglosado la línea del tiempo, la línea del tiempo de lo que se está haciendo y acciones realizadas por México. Las recomendaciones. Y no solo eso, las referencias, no solo eso, ya en el control que se lleva semanal ya está incluido el nuevo coronavirus, ya está siendo vigilado. Esto quiere decir que para la semana 3 de el año 2020, el sistema de salud ya está informando y monitoreando esta enfermedad, ¿no? Y ya está en la lista de monitoreo. Entonces yo creo que esto es muy importante porque o sea, esto es impreso, esto no lo subieron ayer, esto ha estado ahí desde el principio, que si nosotros hubiéramos tenido el real interés, desde la semana 3 ya estaríamos viendo que el hecho de que esa enfermedad ya esté en el boletín y ya se esté pidiendo que se monitoree cómo se monitorean todas estas enfermedades, ya es indicación clara de que nuestro gobierno y nuestras autoridades sanitarias están haciendo un real análisis, ¿no? Entonces, ahorita ya no estamos repitiendo como pericos lo que se ha venido diciendo desde el principio, que se ha tomado
esto en serio desde el primer momento, sino ya estamos viendo que está documentado y, y que todos lo podemos accesar y que es una verdad infalible, ¿no? Sí, y bueno, lo más importante también, que ojalá que empezáramos a programar en nuestra mente. ¿Y por qué digo programar? Yo pienso que hemos estado, el PRI y el PAN, los dos han estado en el poder más de 30 años. Es obvio que por 30 años ha sido tan sutil y no tan sutil los últimos años el ataque hacia un personaje, hacia un modo de nuevo sistema de régimen en contra de lo que es el neoliberalismo. Entonces yo pienso que primeramente tenemos que empezar poco a poco. Sé que es difícil, sé que duele mucho pensar. Yo pienso que lo que cuesta trabajo y lo que les ha costado trabajo a muchos mexicanos es admitir que fueron inocentes, es admitir que los chamaquearon, es admitir que creyeron en una boda con una gaviota. Es difícil pensar que se tragaron ese cuento, es difícil pensar que alguien programó todo eso para que pudieran ganar votos nada más porque era guapo. O sea, realmente es uno de los ejemplos, ¿no? Es difícil pensar que duele en el ego. Entonces, yo pienso que, como dice la licenciada Viridiana, toda esta información está ahí. Si nosotros nos interesara realmente encontrar la verdad, pues tendríamos que buscar, teníamos que preguntar, porque ahora en estos tiempos todo se sabe, hay muchas maneras de encontrar información. El gobierno ya no es el gobierno que ocultaba información. El gobierno es totalmente transparente, tan transparente Hay que saber qué preguntar. Ajá. Exactamente, yo en mi vida, tengo 56 años, casi 57. Yo empecé a ser activa políticamente desde que AMLO fue, no sé, en ese entonces era el DF, era gobernador del DF, no me acuerdo cómo se llamaba en ese tiempo, pero nunca he sabido nada de la política. Yo no sabía cuándo se firmaba un documento, no sabía de qué se trataba, no sabía la historia, no sabía lo que había detrás, no sabía las consecuencias, no sabía ni siquiera los nombres de los directores de los institutos, de clínicas, no sabías ni siquiera a dónde reclamar. Este sexenio, pienso yo que es el inicio de una manera de gobernar transparente. Transparente, ¿por qué? Porque no hay nada que ocultar. Ya lo que pasó atrás, pues ahí está, y ahí están los archivos, y cualquier persona que tenga interés puede irlos a buscar. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Lo hacemos primeramente, yo pienso que es o por flojera o por comodidad. ¿Por qué? Porque es más fácil, estamos acostumbrados a que nos daban las noticias masticadas. Ahora tenemos que pensar, y es incómodo, realmente es muy cómodo que antes tú agarrabas las noticias porque era lo único que tenías. Entonces se nos hizo fácil prender nada más la televisión y ver. Antes era 24 horas, después era el noticiero, depende, ¿no? Depende del canal. Y últimamente, pues, Loret y el maestro, ¿cómo se llama? Que de maestro no tiene nada, ¿ya? Mamá. López Dóriga, ¿no? López Dóriga. Mamá. Entonces, eso. Ahora, otra cosa, pienso que a otras personas no les conviene que se encuentre esa información, aparentan o fingen que no la hay. Entonces hacen sus propios documentos, sus propias teorías, las ponen, les pagan a los que van a ser llamados ahora bots, y los empiezan a hacer, yo siento como que es un volanteo tipo cibernético, ¿no? Plasman lo que quieren que la gente sepa, lo avientan al mundo cibernético y llega a la mayoría cantidad de personas, ¿no? Yo pienso eso. Apoyo la moción de Viridiana, que si quisiéramos
realmente y estuviéramos interesados en saber las noticias o saber todo lo que está pasando a nuestro alrededor de México, ahí está. Nada más es cuestión de que abramos nosotros los ojos poco a poco, porque si nos empachan, a lo mejor es eso, ¿no? De que es tanta la información que tienen que, ¿cómo se dice cuando haces reboot la computadora? Reset, restaurar. Haces restaurar, ¿no? Es difícil. Yo pienso que es difícil. A mí me ha costado trabajo entender ciertas cosas desde el punto de vista de no corrupción. Como por ejemplo, cuando antes estaba la campaña y todo, ¿cómo va a ser esto? ¿Y de dónde va a sacar esto? ¿Y por qué va a dar la misma presupuesto del año pasado? ¿Por qué no aumentó? Y tú decías, sí, ¿cómo? O sea, ¿cómo, no? Entonces, después te das cuenta que la solución era lo que él siempre decía. Es que vamos a luchar contra la corrupción. Ay, otra vez dijo lo mismo, Pero realmente el factor diferente que hace diferente una ecuación es el factor corrupción. Todo lo cambia, ¿no? Sí. Eso es lo que pienso acerca de eso, ¿no? De la información. Estoy de acuerdo. Entonces, estoy de acuerdo. Y ahorita yo creo que lo siguiente que me gustaría abordar un poco es la otra cosa que me imagino que está presente y que es algo mucho de lo que hablan, medidas restrictivas, como lo que es los estados de excepción y la toque de queda, utilizar ¿no? Métodos como multas o incluso, no sé, meter a la cárcel a la gente que no haga ciertas cosas, ¿no? Entonces, pero antes que nada, nada más quisiera que pusiéramos ahí un punto. Primer punto. Sí se supo la información desde el 11 de febrero. En el boletín del centro epidemiológico, ¿no? Ese es el primer punto que quisiéramos dejar ahí asentado. Documentado. Documentado, pues, que está ahí. Que no es información ni de Viridiana ni mío. Que sí es una información que ya sabíamos porque nosotros seguimos todos los días en la noche a los científicos encargados de este asunto están encargados desde diciembre, porque yo vi un programa con el doctor Gatell, que empezaron, y bueno, para los que no sepan quién es Gatell, pues es el secretario y vocero de lo que es este centro de epidemiológicos, y trae toda la información, trae toda la paciencia del mundo para explicarles, ¿no? A todo el mundo. Entonces, ese punto sí lo dejamos, ¿no? Para que al último hagamos el resumen de lo que aclaramos o de lo que dijimos aquí. Entonces, el segundo punto sería, dices que te gustaría aclarar acerca de lo de toque de queda. Sí, de lo que es... De las medidas. Ajá, de las medidas que se están pidiendo que sean a nivel federal. Como opinión personal, siempre que hay siempre que se privan privilegios o derechos del individuo, del ciudadano, es muy difícil recuperarlos. Creo que un claro ejemplo es el 9/11, con el Patriot Act, basado en esto, en miedo, en la psicosis y en este hecho, el gobierno americano pudo privar de muchos derechos de los ciudadanos americanos. Entonces, eso para mí es un claro ejemplo de que una vez que tú estás dispuesto a dar tus derechos y por el miedo, es muy difícil volver a recuperarlos. Entonces, para mí, personalmente, el hecho de pedir a nivel federal una restricción de este tipo, ya sea de toque de queda, toque de queda o medidas más autoritarias, porque hay que decirlas que son medidas autoritarias, se me hace que a nivel federal
no hay cabida. No hay cabida, ¿por qué? Porque somos 32 estados, tenemos un territorio vasto, tenemos una pluricultura vasta, tan solo si empezamos a contar los pueblos indígenas, si tomamos en cuenta que hay 61 lenguas indígenas en nuestro territorio, solamente ahí nos podemos empezar a tener una idea de la pluriculturalidad que tenemos en nuestro país, la real cultura, no nosotros que vivimos en las zonas urbanas. Y creo que eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, de que nosotros, los que vivimos en las ciudades, somos en gran medida, no podemos ni siquiera empezar a imaginarnos cómo es que se las van a ver los pueblos originarios o las otros miles de municipios, cientos de municipios y ciudades que hay a través de la República y sus específicas necesidades, ¿no? Porque algunos estados tienen diferentes oportunidades y otros tienen diferentes beneficios. Por ejemplo, en los estados como, digamos, como Guanajuato, donde los índices de violencia son de los más altos, donde ahí sería ya eso mismo, la violencia, la cantidad de gente que hay ya en ese estado, el estado es libre y autónomo de tomar esas medidas, ¿no? Pero ya es a base de estado, y yo diría incluso que tendría que ser a nivel municipio. ¿Por qué? Porque ya a nivel municipio ya puedes tener una mejor comunicación con la comunidad y realmente saber cuáles son las vulnerabilidades de tu comunidad, ¿ok? Si yo a nivel federal me imagino que todos son unos que no saben y que no van a entender y que no son solidarios, y les voy a imponer por la fuerza, voy a imponer que a todos los que no se meten, que salgan, los voy a meter a la cárcel. Entonces estoy lastimando a mi pueblo sin tomar en consideración las múltiples identidades y las múltiples historias que viven en todo el territorio. Pero ya si me voy a nivel estado, si me voy a nivel ciudad, si me voy a nivel municipal, puedo tener una idea más clara. Y creo que ahí es donde es válido que la comunidad pueda pedir que a lo mejor, ¿no? Dependiendo de las diferentes variables, hacer este tipo de restricciones aún más restrictivas disculpa la redundancia. Ahorita aquí lo que les quiero comunicar o les quiero enseñar solamente es un fragmento donde realmente esto no me lo estoy inventando, o sea, esto es lo que estamos viendo los estados tienen autonomía y los gobernadores tienen no solamente la posibilidad, pero tienen la responsabilidad de tomar las decisiones para su estado, ¿no? Entonces aquí creo que es, número uno, un claro ejemplo de que somos y que tenemos una mentalidad centralista, que no tenemos que aún, como habías dicho, hemos estado tantos años apuntando el dedo a un solo gobierno, que hemos dejado que los estados hagan y deshagan y que no tomen la responsabilidad que realmente les toca, que es igual ver por los ciudadanos que viven en ese estado y tomar las decisiones basadas en las necesidades de ese pueblo. Y entonces ahí es ya cuando las formas del gobierno se van haciendo como en un tipo de embudo. Pero bueno, aquí les voy a presentar un fragmento, a ver si, un fragmento donde se habla de esta autonomía, de lo que estoy hablando, de que los estados en verdad tienen esta capacidad de ver por sus
por sus constituyentes y el por qué no es necesario que sea una orden federal. Entonces, Mamo, no sé si quieres decir algo en lo que encuentro aquí. Bueno, sí, o sea, aparte para mí toque de queda es una arma para controlar gente que es incontrolable. Normalmente se usa pues, en guerras o se usa en rebeliones o en golpes de Estado. En este caso no es ni una de estas cosas, es algo de salud y es algo que por eso se ha creado el equipo especial de todos los científicos para poder guiar a las personas, porque si hay algo que no puedes controlar es a una persona mal informada. O sea, pueden salir a las calles, pueden hacer destrozo y medio, pero si hay un grupo dedicado a informarles, eso se tendría que evitar y no es necesario un toque de queda, ¿no? Ahora, el toque de queda para mí también es una arma de doble filo. El toque de queda para mí es usado. O sea, la gente, si tuviéramos en un país donde está gobernando una persona que no tiene autoridad, pues en este caso, no tiene autoridad moral y no tiene ningún tipo de problemas de que no fue elegido por mucha gente. Esto se le llama gobernabilidad. Exactamente. O sea, no tiene por qué, porque podría usarlo. O sea, por ejemplo, Ecuador está usando desde antes que se declarara la segunda fase, estaban en la primera fase y ya se estaban utilizando la violencia y el ejército. Nosotros en México creo que... ya encontré el video. ¿Así? Ok. Yo en México creo que no tenemos necesidad de eso, porque yo creo que la gente está batallando un poquito, pero estoy viendo que sí hay información, ¿no? A ver, pon el video, pues. Okay. Pues llama a los capitalinos a usar cubrebocas. ¿Usted qué dice ante esto? Gracias. Muy bien. Sobre el primero no tengo datos suficientes como para comentarlo, pero los recabamos y los comentamos. Sobre lo segundo, no solo la doctora Sheinbaum, también el gobernador Alfredo del Mazo ayer hizo un pronunciamiento semejante y lo habíamos comentado con tanto él como ella para que eso ocurriera. Como hemos dicho también en otras ocasiones y lo mostramos cada noche, cada territorio del país va teniendo una velocidad de transmisión diferente. Esto tiene que ver con muchas razones, pero entre otras la densidad poblacional, donde la población es más densa, es decir, hay más gente por kilómetro cuadrado, es más fácil que haya contagios, y también la movilidad en la Ciudad de México o el Valle de México, que incluye la ciudad y la zona conurbada en el Estado de México, es más amplia. Les mostré hace un par de días las estadísticas que la propia ciudad colecta, donde se ha reducido en un 60 o 65% promedio la movilidad tanto en transporte público como en transporte particular, pero de todos modos la intensidad de la movilidad es bastante más grande que en otras regiones del país. Conociendo eso, desde hace ya casi 4 semanas, definimos concertadamente que la zona del Valle de México tuviera su propio comando operativo de coordinación y que previsiblemente iba a estar más adelante que el resto del país en ciertas medidas. Ahora, finalmente, sobre el cubrebocas, el uso comunitario del cubrebocas, la evidencia científica sigue siendo ambivalente, ambigua. Hay algunas documentación científica. Bueno, ahí, aunque hablan del cubrebocas, pero creo que sí hace énfasis en el por qué cada entidad federativa hace decisiones diferentes y enfatizando en el hecho de que cada gobernador es autoridad sanitaria, ¿no? Entonces, que aunque estamos trabajando en conjunto, que hay que tener en cuenta de cómo se desarrolla la epidemia. Dentro del país es una epidemia, es una pandemia a nivel macro, pero en México es una epidemia. Entonces hay que tener en cuenta que
cada gobierno estatal tiene esa posibilidad y que lo tiene que ejercer, que es no solamente un derecho, es una obligación, y que creo que ahí también hay que también el pedirlo que sea a nivel federal, pues a lo mejor nos puede, a lo mejor aquí ya estoy yéndome a conspiración, ¿no? Pero tal vez los estados que realmente están pidiendo esto es porque no quieren realmente sacar la cara de que eso es lo que quieren, ¿no? Sí, no, bueno, aquí ya también estamos metiendo otras cosas, se meten los intereses políticos, ¿no? Por ejemplo, hace rato estaba hablando de la gobernabilidad, y para que más, en palabras planas y llanas, quiere decir que un presidente que quiere validar su presencia en el poder usa este tipo de pretexto para meter a toda su gente en cintura, pues porque no tiene gobernabilidad, ¿no? Y cada estado son diferentes, obviamente, porque no se va a comparar la población de un distrito federal a uno de Nueva León o a uno de Sinaloa. Es totalmente diferente, y lo que deberíamos entender es de no porque ya León se levanta a decir que hay que hacer esto, se va a hacer. O sea, realmente es sus circunstancias, aparte de que el que habla ni siquiera es gobernador, es diputado, y es un diputado que está peleando la gobernatura de León. Entonces, digo, tendríamos que ser realmente muy inocentes como para no entender que todo lo que está diciendo esa persona son para motivarse y para mantenerse, ya sea, no le importa si lo desmientan en cada conferencia, se mantiene activo y se mantiene en el oído de las personas. Las personas tenemos la propiedad de que aunque digan mentiras, llega un momento en que se te graba tanto su nombre que para ellos como políticos y además políticos del PAN a punto de desaparecer, es muy importante que estén siempre presentes en la cabeza de la persona, ¿no? Eso es manipulación, y eso no es nada nuevo. Todos ellos se van by the book, como dicen. Eso quiere decir que tienen una especie como de manual, me imagino, y repiten cada sexenio. Yo oía las repeticiones, y en este sexenio, en esas elecciones, se volvió a oír todo lo que les resultó hace 6 años. Y yo me puse a pensar, no tienen ni siquiera, ellos abren el manual del PRI, del PAN, que sea, y seguían lo que tenían que ser, porque no había ningún cambio en sus ataques, no había ningún cambio en lo que estaban tratando de hacer. Si les resultó en el sexenio pasado y en el antepasado, seguramente les iba a resultar aquí. La única diferencia que aquí, ahora tenemos más información, tenemos más alimentación, ¿no? Ahora, tenemos que enseñarnos a buscarla, ¿no? O sea, esa es la única diferencia, es ya quitarnos de la comodidad de nuestras casas e investigar. Y es fácil porque hay muchos programas. Puedes ver programas, yo veo programas de AMLO, yo veo programas de no AMLO, yo veo, a veces me echo los de Milenio, a veces me echo porque necesito saber qué están diciendo, y cuando yo veo, y cuando veo sus videos editados, obviamente me doy cuenta porque yo ya los vi completos, ¿sí? Entonces, si la gente nada más quiere estar oyendo Milenio o leyendo Reforma, o los videos de YouTube de otros como Ciro, como otros opositores claramente contra la 4T, está bien, pero también tienes que informarte de la otra parte que no te gusta, ¿no? En cuanto a lo de, para mí lo más importante de saber que cada estado es autónomo es la libertad que por primera vez también los gobernantes tienen. Que antes todo venía desde el palacio, pues sí, en el Zócalo, en la presidencia, todo se manejaba a partir de ahí. Ahora el Poder Judicial es autónomo. Ahora las secretarías, obviamente todos tienen que darle cuentas al presidente porque para algo es presidente de la nación, y no, así es esto, ¿no? Pero en cuanto él ha repetido una y otra veces que él respeta a la autonomía de cada uno,
Y bueno, si tú, ¿qué te puedo decir? Si Toluca decides que se van a cancelar las clases en una semana antes de lo que yo, como especialista en la salud, recomiendo, bueno, pues él ha dicho, el doctor Gatell ha dicho, bueno, cada quien tiene que sopesar sus posibilidades y si tiene la oportunidad de, pues sí, de hacerlo antes o después, pues es cuestiones de cada uno de los estados. Claro. No es de que vámonos todos en bola, ¿no? O sea, pues que no es que no es mite, no que sí, ¿no? Bueno, ya creo que hicimos dos buenos puntos. puntos estratégicos y me gustaría solamente ahorita entonces ya cambiar un poquito porque siento que a veces el enojo o la rabia viene de un lugar de impotencia donde creemos que no es lo suficiente o que queremos hacer más o el que es de eso, ¿no? Que se nos está viniendo todo y decir qué yo puedo hacer aparte de tener sana distancia, qué puedo hacer yo para ayudar, para que esto no se caiga, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer un pequeño extracto de uno de los ejemplos, por ejemplo, que hay cosas que podemos hacer, ¿no? Porque no todo es el coronavirus, sino es todo, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver una petición que se está haciendo en cuanto a donaciones de sangre. Creo que es algo altruista que no tiene denominación y que no es político y que podemos ayudar. Muy sencilla. El flujo de donantes de sangre efectivos en los bancos de sangre está disminuyendo. Y no es una situación que únicamente esté viviendo este país. Es en todos los países del mundo. Y por situaciones inherentes al COVID, tanto a la presentación de enfermedad, a la presentación de contacto, o a la presentación de algunos otros factores que tenemos que llamarle importancia también en este momento, como el mismo miedo que puede tener un posible donante a salir de su domicilio o de su resguardo y acudir a un banco de sangre a donar, son puntos totalmente importantes que debemos de tener en cuenta precisamente para reconocer la situación que estamos viviendo en México y también en el mundo. Puede haber un desabasto de sangre y de componentes sanguíneos en el Sistema Nacional de Sangre. Hago énfasis y les pido aquí mucha atención. En este momento no hay un desabasto de sangre en el país, pero las medidas y acciones que debemos de tomar van encausadas precisamente a eso, a prevenir este desabasto. Sin embargo, nos estamos enfrentando a este panorama que les he comentado, pero no hay que olvidar un punto muy importante. La donación de sangre debe de continuar, porque hay poblaciones de individuos que presentan algún tipo de enfermedad o algún tipo de urgencia en el cual la transfusión sanguínea es el único método para poder nuevamente sustituir la función de esta persona. Y precisamente aquí tienen, por mencionar. Bueno, aquí solamente un pequeño extracto es algo no relacionado, pero que podría ser afectado por la situación que estamos viendo y que hay algo que podemos hacer, a lo mejor no todos, pero sí es un punto en el que podamos a lo mejor aportar para no sentirnos de esa manera, de que estamos a lo mejor no haciendo lo enough, ¿no? Suficiente. Creo que eso es algo para mí que me he sentido de que qué más puedo hacer. Tengo malas experiencias donando sangre, pero creo que hay mucha gente que lo podría hacer, ¿no? Que está sanita. Eso sí es cierto. Yo tengo una anécdota en cuanto a eso del donante de sangre, ¿no? Hace muchos años mi mamá cuando vivía, nos iba a visitar a México, yo vivía en México todavía, entonces ella de repente, por alguna razón la llevamos al doctor y bueno, nos dijeron que necesitaba sangre. Todos teníamos un montón de hermanos, entonces dijimos, no, pues sí, ahí no hay problema, ¿no? Porque necesitaba ya una donación porque estaba anémica. Entonces, todos mis hermanos y mis hermanas fuimos pues todos ahí formaditas a donar.
Pero bueno, cuando llegas ahí te hacen prueba, seguramente para ver qué tipo de sangre eres y si tuviste alguna enfermedad, pues no puedes donar. De todas, no se hizo ni una, porque una salía que estaba también anémica, otro salía que pues estaba enferma, otra que pues todas salimos rechazadas. O sea, llegó un momento en que personas que veíamos entrar por la clínica y que estaban medio gorditos, teníamos ganas de decirle que sí. Parecíamos vampiros, ¿no? O sea, cada vez que veíamos a alguien le decíamos, ¿tú cómo estás de tu hemoglobina? Yo platico esto porque fue muy difícil conseguir sangre para mi mamá. Y eso fue hace muchos años, donde todo estaba normal. Ahora me imagino lo difícil que ha de ser tener sangre en estas condiciones donde tienes miedo, ¿no? El señor, que puede llegar, ¿no? Además, el señor explicó muy bien que es bien importante, por ejemplo, si tú quieres donar, ya no tienes que, incluso creo que hasta dieron ahí en esa conferencia, dieron un teléfono para el cual tú te comunicas con ellos y te mandan, no a la casa, pero sí te mandan a un lugar donde son cubículos totalmente alejados uno del otro. O sea, no tienes que estar formado uno atrás del otro, ¿no? Y te hacen el examen. O sea, que aparte de eso sales tú sabiendo pues, qué tipo de sangre eres, si tienes algún tipo de anemia, o si tienes coronavirus también, ahí te pueden detectar, ¿no? O sea, porque pues no van a sacarle sangre a alguien que ahí le detecten que está enfermo, ¿no? De algún virus. Es muy importante que no tengamos miedo de hablar por teléfono y de decir, bueno, pues si yo puedo donar, puede ser tú que digas, ¿para qué, no? Pero tú no sabes si te vas a caer de las escaleras de donde vives, o si están jugando tus hijos, si se rompen la cabezota, y van a tener que ir pues sí, ¿no? Al hospital, porque pues el hospital pues está abierto. El hospital está abierto para cuando, si tú tienes un accidente, si tú tienes un coma diabético, si tienes un ataque al corazón, está abierto, pero siempre se va a necesitar la sangre. Tú no sabes si tú al día de mañana, tú o tus hijos o tus familiares, un amigo va a necesitar sangre. Así que sí, es una obligación y un gusto, ¿no? De poder ayudar en algo. Claro. Y otras iniciativas que están saliendo en muchas partes, ¿no? De muchos, aquí voy a pasar un video rápido. Creo que este es el Estado de México, se llama Fundación Tlaloc, que están apoyando con tipo tarjetas de regalo para continuar apoyando a los servicios locales. Y esto es algo muy bonito que se está haciendo, se llama Fundación Tlaloc, pero como esa hay muchas, pero podemos pasar este video. Y valorar. Es momento de ayudar. No queremos hablar más del coronavirus. Vivimos una crisis mundial. Se trata de Toluca y Metepec. Se trata de todos nosotros. Se trata de ser solidarios y seguir positivos. Por nuestro trabajo. Este mensaje es para ti. Miles de familias dependen de esta industria. De corazón, este es un mensaje para ti. Consume local. Consume local y artesanal. Hoy más que nunca estamos unidos. Estamos luchando para seguir. Para poder servirte mejor. No podemos parar. Muchos ya cerramos. Sin embargo, seguimos dando servicio en línea. Los que seguimos abiertos, no buscamos utilidad. Queremos mantenernos y queremos mantener a nuestra gente. Y cumpliendo con las medidas sanitarias. Tu salud es primero. Tú eres primero. Apoyar a los negocios que aún seguimos abiertos. Apoya a los negocios que aún seguimos abiertos. Grandes y pequeños. Pasa por tu pedido. Pida domicilio.
¿Puedes compartir? Pero por favor, consume local. Consume local. Esto no nos va a quedar. Regresaremos mejores y con mucho ánimo. Cuando volvamos, te esperamos con los tuyos. Desde el primer día estaremos aquí. Esperándote con los brazos abiertos. Consume local. Que no pare la economía. Apoya a quienes viven al día. Vivimos al día. Nadie sabe lo que nos depara el futuro. Pero de algo estamos seguros. De esta salimos todos. De esta salimos todos. De esta salimos todos. Bueno, ya, eso es lo que de la otra parte que se puede ayudar. Y aquí está, bueno, este es ahí pondré quiénes son, es Fundación Tlaloc, para si están cerca de Metepec o de, y conforme vayamos buscando otras fundaciones, pues las haremos saber también. Sí, es bueno ayudar a las fundaciones. También yo pienso que sería muy bonito que esos momentos de crisis fuéramos más solidarios. Hemos sido solidarios antes con los terremotos, con todos los problemas que cuando se pierde un niño en Facebook, se llena de retweets, de compartir la información. Yo pienso que aquí lo importante es, primero, protégete, ¿no? Si vas a ayudar a alguien, tienes que protegerte. Segundo, tienes que preguntar. Preguntar, ¿estás bien? Señora, usted no tiene coche, tiene todo, no necesita que le vayamos a comprar algo, porque hay muchas personas indigentes, personas, he estado pensando en las personas indigentes, en los viejitos, que pues no tienen medios de manejar, a lo mejor ya ni siquiera pueden manejar. He pensado incluso hasta los perros de la calle. Yo me puse a pensar, ¿y qué estarán comiendo los perros de la calle? ¿O dónde estarán? Porque pues todos sabemos que siempre hay un solovino. En la Ciudad de México hay muchos solovinos. Y bueno, yo creo que sí, preocuparnos, cuidarnos, pero pues ver, yo tengo aquí varios vecinos que me han preguntado, bien buena onda, me han dicho que si estoy bien, porque ellos saben que vivo nada más con mi hija, ¿no? Y pues como no hemos salido, yo salgo a trabajar nada más entre semana, jueves, viernes y sábado. Y pues me pareció bien lindo. Y pues dije, ay, qué padre, ¿no? Que pues qué bueno, ¿no? Porque pues se preocupa por ti. Y también me han hablado las mamás de donde yo trabajo en una escuela, y me han hablado y me han dicho, Ana Silvia, ¿cómo estás? Sabemos que no tienes trabajo, porque pues, las escuelas se cerraron aquí hace como 2 semanas, y preocupándome si no, que ellas están juntando despensas entre todas las vecinas, están juntando despensas y están repartiéndolas a las personas que consideran que pues que las necesitan. Yo les dije que yo prefiero que se las den a una persona que sea, pues, que las necesite más que yo, porque gracias a Dios, pues, no estoy en esa condición, ¿verdad? No voy a quitarle a alguien que sí lo necesita nada más por tener más. Y yo le dije, muchas gracias pues, por preguntarme, pero si encuentras a alguien que lo necesite más, adelante, ¿no? Y consumir local. Porque aquí en Estados Unidos, los restaurantes no están abiertos al público, pero sí a órdenes. O sea, ya sea que lo pidas por Uber, o ya sea que los que no tienen Uber, porque pues algunos no tienen, ahí está su teléfono, hablas por teléfono, vas nada más a recogerlo. Yo he ido a recoger comida en Noodles and Company, he ido a recoger comida en Olive Garden, he recogido en los restaurantes mexicanos como La Quebrada, como ¿cómo se llama el otro? Los Comales, el Burrito Loco. Vas y lo recoges y todo te dan en bolsita muy bien. Y bueno, pues otras cosas, ¿no? Como es ayudar a tus vecinos, a la muchacha que trabaja contigo, no sé, idear formas, ¿no? O sea,
hacer de tu casa un centro para recabar comida, digo, no tiene que ser mucho, a lo mejor no te da frijoles, a lo mejor no te da arroz y haces bolsitas de ese y se los vas haciendo como despensa y se lo das a tu muchacha y tu muchacha sabrá de otras personas que a lo mejor está peor que ella. O sea, de que se pueden hacer cosas, se puede hacer, ¿no? Claro, claro, claro. Mamá, ¿cómo vamos de tiempo? Yo iba a tomar el tiempo, pues es que no tomé tiempo, que viste tú que no había, No. pero yo creo que sí ya hicimos como 1 hora. Ok. Bueno, entonces Ya las agudimos, hijis. dejo a lo otro que tenía, que es de lo que no estamos hablando, que quería discutir contigo y te quería enseñar el video, o te lo enseño de una vez. Sí, pues sí, enséñamelo. Ok, bueno, pasar un poco a qué es lo que no estamos, qué es lo que no estamos preguntando, qué es lo que no estamos, de lo que no estamos hablando, ¿no? Entonces, una de las cosas que me ha llamado la atención es esto. Voy a pasar un fragmento, la pregunta que hace la periodista en la nochera del 10 de abril, acerca del origen, del origen. O sea, y bueno, vamos a escucharlo y ahorita lo discutimos. Entonces, okay. El llamado, porque de alguna manera se contradice por una parte lo que nos están diciendo las autoridades de salud y por otra parte la Secretaría de Agricultura, ¿no? Para reactivar la economía. Y por otra parte, en otro tema que me parece que no se ha tocado, doctor López-Gatell, quisiera saber qué se está hablando en el seno del Consejo de Salubridad General sobre el asunto del origen de la pandemia. Sabemos que ya está confirmado, el origen es un murciélago, quizá un pangolín, pero la verdadera causa es el tráfico de especies, el tráfico ilegal de especies, y esto cobra mayor importancia en México, dado que somos el 5º país con mayor mega biodiversidad y con altas tasas de tráfico ilegal de estas especies, con altas tasas de deforestación. ¿Qué está haciendo México? Sé que lo importante ahorita es atender la pandemia, pero ¿qué está haciendo en ese sentido? Fortalecer las instituciones como Profepa, que vimos que se desmantelaron. ¿Se me puede informar, por favor? Ok, bueno, esta es la pregunta. Una primera cosa que me llamó la atención es que esta señorita no se identifica, ¿ok? No dice su nombre y no dice de dónde es. Mira. Buenas noches. Hoy hacen aquí el llamado puntual a que... ¿Ves? No dice quién es. Que sí, y además no le preguntan, ¿verdad? No dice de dónde es. Y empieza asegurando, confirmando el origen. Se contradicen, además dice, se contradice. ¿Eh? Sí, aparte entra con la palabra se contradice. O sea, bueno, se contradice la primera pregunta ¿no? La primera pregunta que ella había hecho era acerca de que se había anunciado que las cervecerías iban a empezar a operar y que entonces había una contradicción de lo que había dicho la Secretaría de Salud y de que las cervecerías estaban autorizadas a reanudar operaciones, eso es a lo que estaba diciendo que se contradecía. Lo del origen es la segunda pregunta que hizo, pero desde el principio la señorita no se identificó y no dijo de dónde viene. O sea, eso es una cosa que a mí, yo ya luego desvarío y empiezo, o pienso de más, y empiezo a notar estas cositas que me llaman mucho la atención, porque pues obviamente alguien la mandó, y alguien la mandó a decir que es un hecho que está confirmado que el origen del virus es esto que estás diciendo, ¿no? Entonces creo que eso que dijo, que ya está confirmado que ese es el origen, eso me llamó mucho la atención. Y luego... no se consuma alcohol en exceso. Lo que dice en respuesta el doctor Gatell, primero, por ejemplo, aquí, ok, en el 53, okay. Aquí vemos a todos, aquí, ya está. A ver, lo que le puedo decir es que es un error, que se va a enmendar. Es un error que se va a enmendar es de las cervecerías, ¿no?
Pero ok, aquí, sí. mamá, lo que te quiero enseñar, que bueno, Ah, de que cómo se ya, dieron. ya ves que yo estoy un poquito paranoica. Pero mira, en todas las otras preguntas que hacen, cada quien está por su onda, ¿no? Cada quien está viendo su teléfono, está viendo por allá o el otro. Pero cuando va a esta pregunta, y está preguntando el Gatel, y este está tomando agua, y todos lo están viendo para ver qué va a contestar, ¿no? Eso me llama mucho la atención, así de decir, ok, ¿qué vas a decir del origen? Y bueno, aquí en esta 5430, aquí es él sí, lo que sí me noto es que no concuerda con ella de que es confirmado, ¿no? Las enfermedades emergentes causadas por agentes infecciosos, mayormente por causa de virus, 3/4 partes de estas enfermedades emergentes, es decir, nuevas especies de microorganismos que causan infecciones en los seres humanos, 3/4 partes provienen del mundo animal diferente a los seres humanos, sobre todo de la vida silvestre. Esto se conoce desde hace tiempo y es un patrón continuo. El origen en parte puede tener que ver con el tráfico de especies, pero también con la invasión de los ecosistemas por parte de los seres humanos, en la medida en que se expanden las zonas urbanas y se hacen urbanizaciones en el territorio natural, el territorio silvestre, y se degrada el ambiente, existe un desplazamiento de especies animales que normalmente viven en equilibrio con algunos agentes infecciosos, como los virus, y cuando se pierde este equilibrio, entonces hay un desplazamiento de la fauna hacia los territorios donde ahora viven los seres humanos, pero que originalmente eran territorios silvestres. Entonces, ese es un fenómeno mundial. En este caso, aunque se ha hablado del pingolín o pangolín, no hay una prueba todavía contundente científica de que esta sea la especie que transportó el virus COVID, el virus coronavirus nuevo. Ok, entonces aquí, bueno, más para lo que te estaba diciendo, es que, bueno, él sí dijo, ¿no? No está confirmado que fue ese murciélago o esa especie. Y lo más importante es que está diciendo, sí, puede contribuir, ¿no? El tráfico de especies, pues sí, puede ser contribuir. Y luego dice, pero lo que es más importante es la invasión humana, ¿no? Es el factor humano. Entonces, yo creo que en su nivel de técnico o de científico, pues sí, está dando esta aseveración de que no es tanto los animales, ¿no? Que es la intrusión humana a cualquier ámbito que se haga. Yo creo que eso me llamó un poquito la atención. Y luego aquí te voy a decir, donde dice que está por encima de su ¿cómo? ¿Jurisdicción o qué? Ajá, por encima de su scope, ¿no? De lo que puede decir. Acá, mira. Bueno, pero aparte, bueno, yo voy a agregar, otra que me enseñas el video, pero yo lo que quiero agregar de esto es, ¿por qué no le preguntan qué piensa usted de que en Estados Unidos ya atraparon al científico que está diciendo Donald Trump, que es el que él en conjunción con un científico de China inventaron, manufacturaron el virus precisamente para, pues, para desperdigarlo en Estados Unidos, que ahora resulta que Estados Unidos es el segundo, después de China y de Italia, el que más casos tiene de muertes y de casos, ¿no? Entonces, ¿por qué no le preguntan eso? Yo sé por qué no le preguntan. No le preguntan eso porque desviarían totalmente todo hacia Estados Unidos y esa periodista y algunos que están ahí
lo único que están haciendo son preguntas como para presionar y para poner en duda todas las decisiones que el equipo de científicos está tomando. Claro, claro, claro. ¿No? A mí, yo digo, ok, si fuera realmente un murciélago, ¿qué? Pero ¿Cuántas enfermedades? Sí, ese es el tipo de preguntas o de preguntas. O sea, para mí la primera pregunta es, ¿por qué la prensa tradicional nos quiere tener como confirmación de del origen de este... Ah, dame un segundo. ¿Hello? Buenas tardes, nos comunicamos de Tokio. ¿De dónde, perdón? Okay. Dame un segundo. Pero aparte de eso, o sea, el hecho de que la alimentación, o sea, aquí no tiene nada que ver, aquí tiene que ver mucho más bien el hombre y cómo manejas la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hay países que no comen carne, nosotros comemos carne de puerco y de la carne del puerco vienen la cistoinosis, que es el gusanito que se te mete en el cerebro, ¿verdad? Ajá. En algunos países no comen puerco, o algunas religiones no aceptan comer ni carne, ni puerco, ni café. O sea, no es el problema lo que alimentas, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien dice que China y que comen de todo, ellos no saben, por ejemplo, que China sufrió hace muchos años y por muchos años hambruna. O sea, China era un conjunto de pedazos de tierra, que no había humanidad, que no había unión. Siempre estaban las dinastías matándose los unos a los otros para tener poder y llevándose las patas al pueblo. Entonces el pueblo de China sufrió mucha hambruna. Por eso se aprendieron a comer todo. En serio, comen de todo, pero comen de todo pero no cochinos. Este origen que están queriendo implementar ¿por qué? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué se está queriendo implementar esto como la versión de origen, que es una versión que es racista? Es racista, te tardas mucho, eso es racismo. Ajá. Porque, ¿qué vamos a dar cuando nuestros indígenas le empiezan a decir que comen chapulines? Uh-huh. O sea, o nuestros ancestros que comían gusanos, ¿no? O sea, la alimentación aquí nada tiene que ver, es el racismo, y el racismo desgraciadamente está dirigiéndose desde acá, desde Estados Unidos, hacia China, porque obviamente, pues, no es, es político, todo es político. Y Entonces, bueno, y la segunda pregunta es eso, ¿no? De por qué están cegando a México los medios de comunicación, están encapsulando como si el coronavirus solo estaría en México, I'm sorry, como se supone que lo tenemos que decir, Rona. COVID. Rona. Rona o algo que, Rona, algunos le dicen Rona, como la segunda parte de la palabra, ¿no? Bueno, que ¿por qué nos estamos encerrando en México si esto viene de afuera? Y creo que es algo muy importante que dijo el director, ¿no? Que sí, o sea, esto puede ser incluso más de una intervención humana, ¿no? Entonces, y esto no es algo que se está saliendo de control, sino que es un debate real que está en los ámbitos internacionales, que incluso Jalife, antes en el marzo 13, en la entrevista que tuvo en marzo 13, él también nos comenta que este virus es un virus creado y que que hay acusaciones de China e Irán de todo esto. Creo que es algo, me llama muchísimo la atención el por qué no hay estas preguntas en México, y por qué no está en los medios tradicionales de comunicación, porque sí está en otros medios de comunicación y sí se están explorando todas estas variables.
ese tipo de preguntas, ¿por qué no se hacen en estas conferencias? De que también tenemos, ¿no? ¿Cuál es la posición de México? O sea, ¿qué tanto México sabe? ¿Qué tanto México sabe de la verdad? Porque obvio México no es un jugador principal en esta mesa de ajedrez. Creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que no somos una pieza del juego de ajedrez y que al final de cuentas lo que tenemos que hacer es cuidarnos a nosotros y estar preparados para que los que vengan, porque estamos a literal merced de las tres potencias que en este momento se están disputando, ¿no? Entonces, que hay más, y el hecho de que nos encerremos en una versión de origen o una versión incluso que sea solo en México y en la política mexicana, caemos en un error porque no podemos ver lo demás que viene y no nos podemos preparar adecuadamente. Bueno, oye, pues yo creo que eso que estás diciendo ya, bueno, estamos hablando ya hasta de otro tema, porque es el tema de las conspiraciones y hasta Bill Gates en su conferencia que dio, él es el CEO de Microsoft, ¿no? Uh-huh. Bill Gates. Él también habló acerca de el virus creado, habló de este COVID. Hace muchos años, hace como, no sé si fue en el 2013 o en el 2015, pero sí lo vi yo, la conferencia, o sea, que salió en el internet, todos lo pueden buscar, Bill Gates, y él habla de eso, ¿no? Entonces, realmente, estas personas, él es de Estados Unidos, o sea, Jalife es un politólogo internacional que es su maestría, es su vida, es su doctorado, es todo, ¿no? O sea, él sabe lo que habla y lo que dice. Entonces, pero eso sí como que, imagínate tú, o sea, eso sí es un tema más como muy complejo, ¿verdad? Para poder explicarlo ahorita, ¿no? Sí, entonces tendríamos que, pero de estas preguntas que no estamos haciendo, porque no nos estamos saliendo del engaño de los medios de comunicación mexicanos, no nos estamos preparando para lo que puede venir o para lo que en verdad necesitamos tener atención por estarnos distrayendo con mentiras falsas y con toda esta politiquería que al final de cuentas es un daño a la nación y es un daño a nosotros mismos, o dejemos de ser de hacernos daños. Antes de irme me gustaría hacer un fragmento, o leer un fragmento de positivas es también Sorry. Es que me llega la notificación de que empieza la del doctor de la nochera, pues me llega el reporte. Ya nos vamos para ir a verlo. Pero nada más quería leer esto es un fragmento de una versión de Cuauhtémoc. De Cuauhtémoc después de de la caída de Tenochtitlan. Y se ha conservado en la tradición oral y en la actualidad cuenta con 7 versiones distintas, pero me gustaría leer esta que me ha llegado mucho al corazón porque me identifico, ¿no? Con este sentir que es de 1521 y hoy en 2020. Fíjense lo que dice. Nuestro sol se ha ocultado. Es una noche triste para Tenochtitlán, Texcoco, Tlatelolco. La luna y las estrellas están ganando esta batalla, dejándonos en la oscuridad y la desesperación. Encerrémonos en nuestras casas, dejemos desiertas las calles y los mercados. Ocultemos en el fondo del corazón nuestro amor por los códices, el juego de pelota, las danzas, los templos. Conservemos en secreto la sabiduría con tanto amor nos enseñaron nuestros honorables abuelos. Y este conocimiento se transmitirá de padres a hijos, de maestros a discípulos, hasta la llegada del sexto sol. Momento en que los nuevos hombres sabios lo recuperan y salvarán México. Entre tanto, dancemos y recordemos la gloria de Tenochtitlán, el lugar donde el viento sopla con fuerza.
Ah, está bien bonito. ¿Es la de la noche triste? No, no es algo que esté publicado, es una versión hay diferentes versiones que han sido conservadas del pronunciamiento de Cuauhtémoc después de la caída de Tenochtitlan. Ah, ok. Oye, pues entonces yo me despido con otro, también me gusta mucho. Y es, si alguien me preguntara por qué admiro tanto al presidente AMLO, yo les contestaría con un pensamiento que encontré también en un programa que me gusta mucho personalmente, y yo se lo recomiendo mucho, que es el programa de ¿cómo se llama? Luengas. ¿Cómo se llama Luengas? Rubén Luengas. Rubén Luengas. Eso se encuentra en YouTube. Ajá. Y es, híjole, todos los programas siempre saco una frase, saco un libro, o sea, saco ideas diferentes, como dice Viridiana. Él hace preguntas diferentes, no las mismas de siempre, y también siempre se está disculpando porque piensa él que está loco porque tiene muchas teorías de complot, ¿no? Pero me gusta mucho, me atrae mucho. Entonces les voy a finalizar mi participación con esto. Él dice, el hombre inteligente saca el bien del bien, pero el hombre genio saca el bien del mal. O sea, esa palabra, haz de cuenta que la aplico inmediatamente con AMLO, porque AMLO no es fácil lo que está tratando de hacer, está tratando del mal, de la porquería, de la corrupción, de la gente que se niega a soltar viejas costumbres. Él está tratando de sacar el bien del mal. So, para mí, AMLO es un genio. A mí también. Bueno, pues muchas gracias, mamá, por estar conmigo, y espero que hagamos... Ay, me avisas dónde lo pones, hijis. Sí, mami. Bueno, ahorita te hablo. Hay que ver el de Gatell ahorita. Sí, ¿eh? sí. Bye. Bye.